Bueno, muy buenas tardes. Muy complacida de estar con ustedes hoy, agradeciendo la invitación a la doctora Emma, la vicerrectora académica, al profesor Rubén y por supuesto al profesor Gerardo para esta web conference que constituye un punto de inicio y un preámbulo para el curso sobre evaluación por competencias que tendré el gusto de trabajar con los profesores de la universidad en el mes de febrero. En ese sentido, las ideas que quiero compartir hoy con ustedes son algunos temas preliminares que serán abordados con mayor profundidad en el curso en esta semana primera de febrero que les comenté. Estos y, pues, por supuesto, otros temas que desarrollaremos en el curso. Les propongo entonces hoy abordar básicamente 6 temáticas relacionadas con la evaluación de aprendizajes por competencias en la docencia universitaria, que son los que aparecen en esta diapositiva. Las diferencias que existen entre enseñar y aprender, algunas reflexiones acerca de qué es lo que enseñamos los profesores universitarios, y estos temas no se introducen directamente en el campo de la evaluación, abordando las diferencias entre evaluar y calificar, para profundizar al final ya lo que implica una evaluación no solamente del aprendizaje, sino para el aprendizaje y para la comprensión, y la evaluación por competencias. Cerraré la conferencia del día de hoy mencionando algunas posibles estrategias que podemos trabajar y que seguramente muchos de ustedes habrán trabajado para la evaluación en el aula. Sin más preámbulos, entonces, comencemos por establecer o preguntarnos algunas diferencias entre la enseñanza y el aprendizaje. Si bien la enseñanza y el aprendizaje constituyen procesos absolutamente relacionados y articulados, no podemos concebirlos como un solo proceso. En la literatura y muchas veces en nuestras propuestas didácticas y metodológicas, hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, como si se tratara de un único proceso, cuando realmente hay una clarísima diferencia entre ambos. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta acerca de si es suficiente desarrollar unas buenas clases para garantizar el aprendizaje. El hecho de que nosotros hagamos una adecuada planeación de nuestras clases, utilicemos unas buenas o unas adecuadas estrategias, darán necesariamente como resultado la garantía del aprendizaje. Para esto hago alusión a un cuento, una historia bastante graciosa que nos cuenta la profesora Angela Salmon de la Universidad de Harvard, cuando nos habla de los procesos de enseñanza para la comprensión, y ella nos dice que el aprendizaje no es necesariamente el reflejo de la enseñanza. Y para ello nos cuenta la historia de 2 amigos que se encuentran, Pedro y José, y Pedro le dice a José: oye, ¿cómo te parece que yo le enseñé a silbar a mi perro? Por eso aparece allí el perrito en la diapositiva. Entonces José pues queda aterrado y le dice: no, pues yo quiero ir a tu casa. Cuando va José a la casa de Pedro, se encuentra el perrito y Pedro le dice al perro: perro, silbe. El perro, nada, no hace nada. Perro, silbe. Nada, así pasan varios minutos y el perro pues finalmente lo que hace es ladrar, como todos los perros. Entonces le dice José a Pedro: oye, ¿tú no me habías dicho que le enseñaste a silbar a tu perro? Le dice: sí, yo te dije que le enseñé a silbar y yo le enseñé, pero no te dije que él hubiera aprendido. Esta historia, que resulta jocosa,
nos hace pensar en la similitud de lo que ocurre en el aula. Nosotros enseñamos muchos conceptos, procesos, pero no necesariamente podemos asegurar que el hecho de enseñar signifique que nuestros estudiantes estén aprendiendo. Entonces, este es un elemento fundamental y constitutivo del tema de evaluación del aprendizaje, el poder establecer que enseñar no necesariamente garantiza aprender. Y ya vamos a ver por qué. Desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, que involucra también, por supuesto, la enseñanza o el trabajo por competencias, existen 3 elementos fundamentales que son elementos también que se van a tener en cuenta cuando programemos o planeemos las estrategias de evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estos elementos son la enseñanza, por supuesto, el aprendizaje y el pensamiento. El pensamiento es el aspecto mediador que se pone en acción cuando se dan estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la enseñanza debe estar orientada a generar procesos de pensamiento que finalmente derivarán en el aprendizaje de nuestros estudiantes. A este respecto, David Perkins, uno de los autores por excelencia de los procesos de la enseñanza para la comprensión y, por supuesto, de los procesos de aprendizaje, nos dicen que el aprendizaje se da necesariamente como producto o resultado del pensamiento. Es decir, si no hay pensamiento, y no cualquier tipo de pensamiento, sino él nos habla del pensamiento reflexivo, si no hay pensamiento reflexivo, no se generan procesos de aprendizaje. Luego, la enseñanza, los procesos didácticos, las estrategias y actividades que nosotros desarrollamos en el aula deben estar orientados a desarrollar y fortalecer estos procesos de aprendizaje reflexivo. ¿Qué podemos decir entonces acerca del aprendizaje? Definir el aprendizaje pues es una tarea bastante compleja porque el aprendizaje no se da, como lo acabamos de afirmar, como resultado exclusivo de la enseñanza, sino que el aprendizaje es un proceso pluricausal, es decir, existen muchas variables y muchos aspectos que inciden en el aprendizaje y uno de ellos, un aspecto muy importante para que se dé o no se dé el aprendizaje, es la manera en que el profesor piensa, planifica e implementa la enseñanza. Bueno, y quizá faltó aquí el aspecto más importante, que es el que nos convoca, y es también cómo piensa, planifica e implementa la evaluación, que, como lo vengo afirmando, es un proceso constitutivo, intrínseco y articulado con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La profesora Rosa Julia Guzmán, profesora aquí de nuestra Universidad de La Sabana, plantea que la enseñanza implica, antes que nada, un proceso de planeación. Cuando nosotros hablamos de enseñanza, estamos hablando de 3 aspectos fundamentales: la planeación, el trabajo en el aula, es decir, la práctica misma, la implementación, y la evaluación, tanto de los procesos de aprendizaje como de los procesos mismos de enseñanza. La planeación, que es quizá el momento más importante de la enseñanza, implica que los profesores tomemos decisiones didácticas. Cuando estamos planeando nuestras clases, estamos tomando decisiones que son fundamentales y que van a orientar toda la ruta, el proceso y la estrategia pedagógica.
Esas decisiones didácticas implican, por una parte, el sendero neuronal que vamos a activar. Quienes nos hemos aproximado al tema de la neuroeducación, sabemos que los procesos que nosotros hacemos en el aula implican que se activen unas u otras zonas y senderos neuronales. Si mi decisión didáctica está orientada única y exclusivamente a los contenidos y a los procesos memorísticos, pues voy a activar en mis estudiantes un sendero neuronal que es absolutamente distinto de si mi decisión didáctica implica que yo voy a desarrollar más bien procesos de análisis, aplicación o comparación, por mencionar algunos, de esos contenidos que debo desarrollar en mi programa. Entonces, los senderos neuronales que trabajaré o que fortaleceré en mis estudiantes son muy distintos. Esa es una primera y muy importante decisión. De allí se deriva entonces los procesos mentales que voy a fortalecer en mis estudiantes, de acuerdo con esas decisiones didácticas que tomo en el proceso de planeación. Otro aspecto, otra decisión fundamental tiene que ver, y esto lo abordaré un poco más adelante, en las creencias, lo que yo voy a trabajar con mis estudiantes acerca de las creencias que tienen los expertos en la disciplina o en el campo de conocimiento que yo estoy trabajando. Yo estoy modelando para mis estudiantes un tipo de pensamiento que tienen los expertos en determinada disciplina, y en el momento en que planeo y ejecuto o implemento mi clase, estoy dando a conocer a mis estudiantes con el modelamiento ese tipo de creencias, de decisiones o de argumentaciones que tienen los expertos sobre esa disciplina. Y también en el momento de planeación de mis clases y por ende de mis posteriores procesos de evaluación, estoy tomando la decisión sobre la manera en que voy a abordar la relación entre el conocimiento objetivo propio de una disciplina y el conocimiento subjetivo, los presaberes y todas las estructuras y esquemas mentales de mis estudiantes. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿qué es lo que enseñamos los profesores universitarios? Si yo los invito a ustedes en este momento a que piensen y proporcionen allá en donde ustedes están la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que enseñamos? Seguramente a muchos de ustedes les llega a su mente algunos contenidos específicos de la asignatura o de las asignaturas que ustedes enseñan. Otros de ustedes pensarán seguramente en que lo más importante que enseñan es el fortalecimiento o desarrollo de procesos de algún tipo de pensamiento. Otros de ustedes pensarán que lo más importante que enseñan son procedimientos o el paso a paso para dar respuesta a algún problema. Existirán múltiples respuestas frente a esta pregunta de qué es lo que enseñamos los profesores universitarios. Y todas esas respuestas que ustedes se estarán dando son válidas. Por supuesto que enseñamos contenidos, enseñamos procesos, enseñamos procedimientos, pero podríamos afirmar que lo más importante que enseñamos los profesores universitarios es a enseñar a pensar como piensan los expertos en una disciplina. Pensemos que al ser profesores universitarios, lo que nosotros estamos haciendo es favorecer o no favorecer, según cómo manejemos nuestras clases, el ingreso de unos novatos que son nuestros estudiantes a una comunidad de expertos en dicha disciplina. Es decir, favorecemos el desarrollo del pensamiento propio de una disciplina, de un área
del conocimiento, que es el área del conocimiento que estamos abordando. Entonces, fíjense la inmensa responsabilidad que tenemos los profesores universitarios, porque no solamente estamos desarrollando unos contenidos propios de nuestro saber disciplinar, sino que estamos permitiendo o facilitando que nuestros estudiantes puedan acceder a una comunidad de expertos. Ser profesor universitario entonces implica mucho más que ser un experto en una disciplina. Muchos de nosotros seguramente tuvimos algunos profesores o hemos conocido conferencistas, personas muy brillantes, muy expertas en su saber disciplinar, pero no necesariamente buenos profesores, no necesariamente expertos en la labor de enseñar y de poder constituir ese puente mediador entre su estudiante, que es un novato, y el conocimiento propio del saber disciplinar. ¿Eso qué implica? Que los profesores universitarios necesariamente debemos contar con herramientas y con estrategias que nos permitan conocer cómo piensan nuestros estudiantes y nos permitan ir evaluando y valorando cómo su proceso de pensamiento y por ende su aprendizaje y el desarrollo de sus competencias se van aproximando a esa experticia propia de los expertos, valga la redundancia, en esa disciplina. Entonces, los profesores universitarios tenemos esa inmensa responsabilidad de generar, lograr o facilitar ese ingreso exitoso de ese estudiante que, como les digo, es un novato, a una comunidad disciplinar de expertos de la cual el profesor hace parte. La enseñanza, entonces, no se trata de contar a nuestros estudiantes lo que nosotros sabemos. Eso lo hace un conferencista. Es diferente enseñar que dictar una conferencia. Yo puedo estar dictando una conferencia, lo que estoy haciendo con ustedes en este momento, pero no necesariamente al finalizar esta conferencia yo puedo garantizar que ustedes hayan aprendido algo nuevo, hayan contrastado sus saberes previos con algunos de los elementos que yo he proporcionado. Todo eso sería posible en un proceso de enseñanza y aprendizaje planeado, desarrollado y, por supuesto, evaluado. Entonces, la enseñanza universitaria no solamente es dar a conocer lo que yo sé, sino necesariamente poder organizar toda una serie de recursos para generar los procesos de aprendizaje. La mala noticia es que para ello no se cuenta con una receta mágica, con una receta única. Existen diferentes posibilidades, diferentes estrategias que deben ser construidas por nosotros, que somos no solamente expertos en una disciplina, sino que somos expertos en enseñanza, es decir, somos pedagogos expertos en nuestro saber disciplinar. Cada una de las disciplinas tiene un juego epistémico particular y específico de esa disciplina. Fíjense, por ejemplo, que procesos transversales como el lenguaje, dentro de ellos la lectura, la escritura y la oralidad, si bien son procesos transversales, tienen un juego epistémico muy particular para cada disciplina. Me explico. No es lo mismo leer o escribir un problema matemático, un informe de química, un estudio de caso de patología en medicina, que leer o escribir literatura o leer o escribir en cualquier área diferente. Se requiere una experticia
y se requieren unos procesos de pensamiento específicos y propios de cada uno de los campos académicos. Sobre eso, autores como Tishman y Perkins han desarrollado unos elementos muy interesantes acerca de la especificidad que tiene cada uno de los saberes disciplinares que desarrollamos en nuestras aulas de clase. Entonces, la naturaleza del problema propia y específica de cada uno de los saberes disciplinares determina no solamente la finalidad del pensamiento, es decir, de los procesos de pensamiento que yo voy a desarrollar en el aula, sino que esa finalidad controla el proceso de pensar. En ese sentido, las habilidades de pensamiento que yo desarrollo propios del saber disciplinar que enseño a mis estudiantes van a determinar no solamente las estrategias didácticas que utilizo para desarrollar ese saber disciplinar, sino también las herramientas y las estrategias de evaluación que me permitan ir conociendo cómo los procesos de pensamiento de mis estudiantes van avanzando y se van aproximando cada vez más a esos procesos de pensamiento propios de la comunidad de expertos a donde ellos están ingresando. Si pensamos entonces en el objetivo último de la enseñanza, ¿cuál sería? Pues desarrollar esos procesos de comprensión en los estudiantes. Es decir, yo estoy en el aula, desarrollo unas estrategias con mis estudiantes, imparto también, por supuesto, unos contenidos, unos saberes, planeo y programo el desarrollo de unas competencias. ¿Para qué? Para lograr esos procesos de comprensión que, como lo vamos a ver en la siguiente definición, implica también el desarrollo de unas competencias. La evaluación, entonces, para ir articulando la temática central de esta conferencia, que es la evaluación con todo el recorrido breve que hemos hecho acerca de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación debe ser fuente de comprensión y de desarrollo. Esta es una perspectiva, entonces, muy distinta de la mirada tradicional de la evaluación solamente como una estrategia para verificar aprendizajes. Usualmente, o tradicionalmente más bien, nosotros utilizamos la evaluación, inicialmente una evaluación diagnóstica para saber qué tanto conocen nuestros estudiantes y unas evaluaciones más bien sumativas que se dan en determinados cortes del proceso para verificar si los estudiantes aprendieron o no aprendieron. Eso es lo que tradicionalmente manejamos. Desde esta perspectiva de evaluar para aprender, evaluar para comprender o evaluación para desarrollar competencias y no solo para verificarlas, vemos que la evaluación en sí misma, al estar articulada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe generar comprensión, debe generar desarrollo y, por supuesto, debe generar aprendizaje. Pero ¿cómo lo haremos entonces? ¿Cuál será esa mejor forma de evaluar que podemos tener los profesores universitarios? ¿Qué hacemos los profesores universitarios cuando evaluamos? Perdón. Es importante pensar que existen unas clarísimas diferencias entre evaluar y calificar. Para ello, tomo dos imágenes que me ayudan un poco a poder establecer algunas de esas diferencias. Cuando un experto, sastre, modisto o diseñador de modas, está confeccionando su producto final, que va a ser un traje, un atuendo, él hace unas pruebas a lo largo del proceso. Él llama
al modelo o a la persona que solicitó la confección del traje y hace determinadas pruebas antes de tener ese producto final y en ese momento está evaluando. ¿Qué está evaluando? Está evaluando si está bien de largo, de ancho, si está adecuado el traje que está confeccionando para la persona que lo solicitó. Hace una evaluación de diferentes aspectos de ese traje y sobre esa evaluación, en cada uno de los momentos que lo hace, toma decisiones. Toma decisiones porque al evaluar o valorar cómo está quedando su producto final, entonces decide, voy a alargar más, o voy a entallar más, o voy a hacer determinados ajustes o arreglos al proceso que estoy haciendo. Cuando ya llega el producto final, que sería la imagen de la derecha, la persona que lo recibe, o si se tratara de un modelo, quienes lo observan califican. Entonces, quien lo recibe dice, sí, me quedó bonito, adecuado, elegante, etcétera. O las personas externamente lo califican, es un buen diseño, adecuado para el verano, etcétera. Ahí se emite un concepto final o una calificación. Fíjense que durante la evaluación, cuando el sastre o el diseñador ve que hay algo que ajustar, pues no le dice a la persona que solicita el traje, no, pues si le quedó grande, entonces engorde, ¿cierto? O si le quedó chico, adelgace. Uno no esperaría que un sastre hiciera eso, sino que él toma las decisiones para ajustar y llegar a un producto final. Sin embargo, nosotros, haciendo el símil o la comparación con nuestros estudiantes, muchas veces sí les pedimos que engorden, que adelgacen, que se acorten una mano, un brazo, etcétera, guardadas las proporciones, por supuesto, en el sentido de que muchas veces solicitamos que sean ellos los que se ajusten a esos esquemas, muchas veces rígidos, que tenemos nosotros en nuestros procesos y en la forma en que concebimos los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué se trataría entonces? De que una verdadera evaluación o valoración nos permita a nosotros, a lo largo del proceso, ir tomando las mejores decisiones para que al final de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje logremos los objetivos, los procesos, las comprensiones y las competencias que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes. Desde esa perspectiva, retomo la definición de la profesora Guzmán sobre evaluación, que nos dice que es un proceso permanente de recolección de información pertinente para tomar decisiones acertadas oportunamente. Estas tres palabras que aparecen allí, resaltadas en azul, son fundamentales cuando concebimos la evaluación. Es decir, la evaluación no puede ser solamente al inicio y al final, o solamente al final, o con los famosos 2 o 3 cortes que se nos establecen en las universidades. Pues por supuesto que hay que hacerlo y que tenemos que tener esos cortes. Por supuesto que tenemos que calificar y entregar unas notas, porque eso nos lo exige nuestro sistema educativo. Pero no podemos limitarnos a calificar, no podemos limitarnos solamente a emitir un juicio final, sino que debemos desarrollarlo como un proceso a lo largo de todo lo que implica la enseñanza y el aprendizaje, tomar de allí la información necesaria para tomar decisiones. No decisiones al final del semestre cuando le decimos a nuestro estudiante, ay, qué pesar, reprobaste o perdiste la materia y tienes que volver a tomarla, sino a lo largo del proceso tomar los ajustes necesarios tanto en el proceso de enseñanza como en las estrategias de aprendizaje que utilizan nuestros estudiantes. En este sentido, entonces, ¿cuál es la mejor forma de evaluar? No podemos decir es una sola, pero sí podemos decir
que la mejor forma de evaluar está dada a través de aquellas estrategias que nos van informando acerca de la consecución de unos objetivos que tenemos a lo largo del proceso, pero también de la manera en que podemos lograr que nuestros estudiantes y nosotros, por supuesto, lleguemos a esos objetivos. Tendríamos entonces los elementos que aparecen aquí dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde, como ustedes ven, la evaluación es un elemento constitutivo. Creo que la gráfica no alcanza a dimensionar todo lo que implica la evaluación como un proceso que debe estar en espiral y transversal a lo largo de la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos entonces nosotros unos objetivos que están planteados en términos de las comprensiones y por supuesto de las competencias que deben desarrollar nuestros estudiantes. Proponemos unas estrategias. El momento de la planeación, como lo decía al comienzo de la conferencia, nos implica tomar unas decisiones didácticas fundamentales. Desarrollamos actividades y acciones dentro de esas estrategias. Estamos haciendo un proceso de monitoreo permanente que implica, por supuesto, un ejercicio de evaluación y de valoración permanente que nos hace retroalimentar el objetivo que nos planteamos, hacer los ajustes y modificaciones de las estrategias, esto en un proceso cíclico que nos propone unos ciclos de reflexión propios de la investigación-acción, pero propios de nuestro saber y hacer pedagógico. La evaluación tiene un contexto. Cuando nosotros pensamos en la evaluación y diseñamos las diferentes estrategias o herramientas que vamos a utilizar en la evaluación, debemos respondernos a las preguntas que aparecen allí. Una de ellas, ¿cuándo evaluar? El cuándo evaluar nos permite a nosotros, o más bien, da cuenta de cómo nosotros concebimos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si la respuesta al cuándo evaluar me da al final del proceso o voy a hacer 2 evaluaciones en el semestre, eso está diciendo mucho acerca de cómo concibo yo el proceso de enseñanza y, por supuesto, el proceso de aprendizaje. El para qué evaluar determina las funciones de la evaluación. Yo puedo evaluar para medir, yo puedo evaluar para determinar cuáles estudiantes aprueban o reprueban, pero también puedo evaluar, que sería el sentido, para tener toda la información necesaria acerca de cómo está evolucionando el pensamiento de mis estudiantes y sobre ello poder reorganizar las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. ¿Qué evalúo? El contenido de la evaluación. ¿Evalúo solamente conceptos? ¿Evalúo memoria? ¿Qué es lo que evalúo? O por el contrario, evalúo también contenidos y memoria, por supuesto que son fundamentales, pero también procesos de pensamiento, habilidades, competencias o todos los elementos que involucran una competencia, dentro de los cuales están los que acabo de enunciar. ¿Cómo evalúo? Esto me determina los procedimientos, el con qué evalúo los instrumentos y las estrategias, y quiénes evalúan, que tradicionalmente pues asumimos más o predominantemente la heteroevaluación, cuando sabemos que debemos involucrar en la evaluación a todos los actores del proceso educativo. Entonces, el dar un contexto a la evaluación, respondiendo a estas preguntas, pues me va a posibilitar reflexionar sobre mis procesos de enseñanza, sobre la manera en que organizo y planeo mis procesos y, por supuesto, sobre las decisiones didácticas que tomo para trabajar con mis estudiantes en el área del conocimiento que yo desarrollo. Entonces, fíjense ustedes que la evaluación es mucho más trascendental y profunda que
diseñar unas pruebas, que diseñar unos instrumentos, que saber si son pruebas objetivas, pruebas de ensayo, si lo hago con preguntas abiertas o preguntas tipo test. El asunto es mucho más profundo que eso, porque es reflexionar sobre la perspectiva que tengo acerca de cómo se da el proceso de enseñanza y cómo concibo a ese sujeto que aprende. Hay entonces una estrecha relación entre evaluación, comprensión y aprendizaje. Si nosotros estamos abordando que el aprendizaje es producto del pensamiento, y ya hemos visto la perspectiva de pensamiento que asumimos en este sentido, es necesario contar con evidencias, es decir, con estrategias e instrumentos de evaluación que me permitan tener evidencias sobre cómo evoluciona el pensamiento del estudiante. Esto no es fácil, por supuesto. Hablar de hacer visible el pensamiento, que es una perspectiva y una apuesta desde la enseñanza para la comprensión, pues no es fácil. Cuando decimos visibilizar el pensamiento, pues muchos dirán, pero pues eso no es posible, porque ¿cómo lo evidencio? Justamente se trata de que la evaluación me permita generar estrategias para que esto sea posible, para que a través del lenguaje y de muchos otros procesos yo pueda comprender y valorar cómo va avanzando el pensamiento de mis estudiantes y por ende cómo se están desarrollando sus aprendizajes y las competencias propias del saber disciplinar que trabajo con ellos. ¿Qué es la comprensión? Me he referido mucho a la comprensión y me parece importante ubicarnos desde una definición que desde el 94 Persky viene abordando y por supuesto que ha sido ampliada, y es la comprensión entendida dentro de un marco amplio que implica procesos de explicación, generalización y aplicación. Es decir, dentro de esta perspectiva de comprensión estaría involucrado el desarrollo de competencias desde una mirada de saber hacer en contexto, es decir, de poder aplicar dentro de una práctica, dentro de un ejercicio práctico, un saber, un conocimiento, unos procedimientos que previamente han pasado por un proceso de análisis que realiza ese sujeto que aprende. La evaluación entonces debe ser una estrategia de comprensión, en la medida en que es también una estrategia de aprendizaje. La evaluación debe permitir tanto al estudiante reflexionar, es decir, desarrollar un ejercicio y un proceso metacognitivo sobre la forma en que está aprendiendo, como también permitir al profesor contar con la información suficiente acerca, por una parte, de cómo evoluciona el pensamiento, el aprendizaje y la competencia del estudiante, pero también qué tanto las estrategias didácticas y metodológicas que está utilizando están logrando el logro de esos objetivos. ¿Para qué? Para mejorarlos, reconducirlos y adecuarlos a las necesidades de los estudiantes. Como el símil que estaba haciendo ahorita con el diseñador, el modisto o el sastre que confecciona un vestido, no pedirles a nuestros estudiantes que se ajusten ellos al vestido, sino que nosotros ajustamos nuestras estrategias para que logremos ese resultado final, que es el desarrollo de aprendizajes, procesos de comprensión y competencias en nuestros estudiantes. Tenemos entonces, desde esta mirada, el concepto de evaluación formativa. Sobre evaluación formativa, pues se dice mucho, pero realmente se aplica poco, porque la evaluación formativa implica muchos aspectos, algunos de ellos aparecen allí en esta diapositiva. Antes que nada, tenemos que
tener claro que la evaluación formativa constituye una estrategia de aprendizaje. No estamos evaluando entonces solamente para verificar el aprendizaje, sino para lograr el aprendizaje. En este sentido, debe ser una evaluación integral que no se limita solamente a contenidos o solamente se centra en procesos, sino que da cuenta de todos los aspectos que involucra el lograr la comprensión, el desarrollo de las competencias. Es una evaluación flexible, que si bien está planeada desde el comienzo, permite realizar los ajustes necesarios para el logro de estos aprendizajes. Es una evaluación continua, y esto es lo más difícil, esto es lo que nos parece más complicado a los docentes, porque como muchas veces equiparamos evaluación con prueba, evaluación con examen, decimos, pero ¿cómo vamos a estar haciendo exámenes todos los días? Bueno, algunos profesores lo hacen y se cargan pues de una cantidad de trabajo de lo que implica la calificación, etcétera, y nos parece muy complejo poder hacer una evaluación permanente, prácticamente una evaluación en todas nuestras sesiones de clase, pero para ello es necesario que rompamos paradigmas y esquemas rígidos de lo que implica la evaluación y por ende las herramientas y estrategias de evaluación. Es una evaluación sistémica que involucra diferentes aspectos de todo el contexto académico, universitario en la que se realiza. Es una evaluación participativa, no es solamente el profesor el que determina cómo, cuándo, para qué y dónde evaluar, debe involucrar también a los participantes. Es una evaluación que me permite la reflexión, ya lo decía, tanto al profesor como al estudiante y en general a la comunidad universitaria, porque la evaluación debe servir para tomar decisiones con respecto a muchos aspectos del proyecto educativo institucional, de la planeación, de los sílabos, etcétera, y es una evaluación referencial, es decir, me permite, por supuesto, hacer mediciones, comparaciones y pensar en algunos procesos y estándares que debo establecer frente a las competencias que quiero desarrollar en mis estudiantes. El profesor Tiburcio Moreno, un profesor mexicano que nos visitó recientemente en Colombia, nos plantea algunas reflexiones que son clave cuando pensamos en evaluar para aprender, evaluar para comprender y, por supuesto, en evaluación por competencias. Allí aparecen algunas de esas preguntas. Reflexionar, por ejemplo, acerca de qué uso puedo dar yo a la evaluación de manera que me posibilite ayudar a que todos los estudiantes quieran aprender, es decir, la evaluación como factor motivante o motivacional para el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo desde la evaluación apoyarlos para que todos se sientan capaces de aprender? Reflexionar acerca de si los actuales enfoques que estamos utilizando en nuestra aula y en nuestra universidad realmente están aportando para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. De ser así, ver cómo los podemos optimizar, y si vemos que definitivamente hay cosas que tenemos que modificar, dar el paso y perder el miedo a hacerlo, cómo poder lograr un mayor impacto y poder establecer esas estrategias, sistemas y herramientas de evaluación diferencial que permitan que nuestros estudiantes quieran aprender, se sientan capaces de hacerlo y logren realmente comprender y desarrollar las competencias que queremos. Todos sabemos que abordar las competencias, desarrollar un currículum por competencias, implica el saber qué, el saber cómo, el saber por qué y el saber para qué. Muchas veces, cuando empezamos a transformar nuestra planeación y nuestras prácticas de aula hacia el desarrollo por competencias, lo hacemos muy bien en la planeación,
y desarrollamos también procesos muy interesantes en el aula. Y vemos que las estrategias didácticas que desarrollamos y que hemos planeado responden al qué, al cómo, al por qué y al para qué. Dentro de la competencia están los significados y conceptos que obedecen al qué, están los procedimientos, procesos y habilidades que corresponden al cómo, está el por qué, es decir, desarrollamos en nuestros estudiantes actitudes, valores, hábitos, y está el para qué, que a veces es un poquito complejo lograr materializarlo, que corresponde a los intereses, las creencias, las opciones. Entonces, avanzamos en la planeación y avanzamos en la puesta en marcha en el aula. Pero en la evaluación nos seguimos quedando en estrategias que dan cuenta solamente del qué de la competencia o del cómo de la competencia. Difícilmente pensamos en herramientas o estrategias que aborden los 4 elementos de las competencias. Por supuesto, una única herramienta o una única estrategia difícilmente va a poder abordarlos todos, pero sí, como la evaluación es un proceso formativo, continuo y permanente, a lo largo del proceso debemos estar desarrollando o implementando herramientas y estrategias que correspondan a los diferentes elementos y componentes de una competencia. Tenemos claras diferencias entonces entre la evaluación de aprendizajes centrada exclusivamente en contenidos, que es la que usualmente privilegiamos en nuestras aulas de clase, y la evaluación que da un paso hacia la evaluación por competencias. No quisiera yo dejar la idea de que evaluar contenidos es negativo. Por supuesto que no es absolutamente necesario. También la memoria, también la mecánica de ciertos procedimientos es fundamental. Lo que no podemos es quedarnos allí. Si nosotros vamos a dar el paso, lo estamos dando hacia la planeación y la práctica pedagógica por competencias, la evaluación tiene que ser consecuente con las estrategias metodológicas y didácticas que estamos utilizando. Entonces, en la evaluación por contenidos, nos quedamos en una evaluación solamente de control y verificación, que da cuenta de si se logró o no un contenido y tenemos una escasa o nula mirada frente a los procesos que están desarrollando nuestros estudiantes. Mientras que cuando damos el paso a tener en cuenta todos los elementos de la competencia, pues ya vamos a ver la evaluación entonces como un proceso dinámico, cooperativo, que da reconocimiento a la participación social de nuestros estudiantes y que tiene en cuenta no solamente el contenido, sino todos los otros aspectos que ya enuncié sobre las competencias. Debemos entonces tener muy claro que una evaluación por competencias tiene que incorporar necesariamente 4 componentes, al menos estos 4, los procesos, los conocimientos, por supuesto, las actitudes y valores y los productos o evidencias que me van a estar dando cuenta de la evolución del pensamiento de mis estudiantes, del desarrollo de sus competencias y de cómo ellos se van aproximando a incursionar a esa comunidad de expertos a la que ya me he referido. Una evaluación por competencias entonces tiene unos propósitos que trascienden la verificación del aprendizaje. Por supuesto, verifico qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, cómo está desarrollando su proceso de pensamiento, cómo están desarrollando sus competencias, pero me permite a mí y a mis estudiantes reflexionar sobre cómo se está dando esa tarea, diagnosticar qué posibles causas intrínsecas al sujeto que aprende, al sujeto que enseña, al contexto, están generando ciertos errores dentro del proceso y poder regular, es decir, poder implementar acciones de mejora tanto en la enseñanza como en el aprendizaje para poder lograr realmente esos propósitos iniciales que desde el momento de la planeación establecido. Existen entonces muchas técnicas e instrumentos de evaluación. No es una sola. Y a veces arrancamos por aquí. A veces pensamos, bueno,
qué voy a evaluar, cómo voy a diseñar la prueba, pero de manera desarticulada o como si la evaluación fuera un fin en sí misma y no un medio para lograr los aprendizajes. Entonces, dentro de todas estas técnicas e instrumentos es importante tener en cuenta que debemos generar procesos participativos, es decir, que hay estrategias e instrumentos que involucran heteroevaluación, pero también auto y coevaluación, que poco lo utilizamos. En el mejor de los casos, cuando hacemos procesos de autoevaluación o coevaluación, nos limitamos a decirles a los estudiantes que se asignen una calificación o que le asignen una calificación a sus compañeros. A veces damos un paso más y es que justifiquen o argumenten el porqué de esa calificación, pero realmente no partimos de unos criterios claros que permitan generar esos procesos de auto y coevaluación. Las siguientes 3 diapositivas, esta y las otras 2, enuncian algunas herramientas o estrategias, digamos que están distribuidas en auto, co y heteroevaluación, pero no porque sean exclusivas. Muchas de las estrategias que aparecen allí se pueden utilizar también en procesos de heteroevaluación o coevaluación, pero solamente por una distribución aleatoria están allí o porque constituyen herramientas que permiten o facilitan procesos, en este caso, por ejemplo, en la autoevaluación. Estrategias como discusiones grupales, portafolios, diarios de campos, estudios de caso, etcétera. Todos ellos siempre acompañados de unos criterios, unas matrices de desempeño que son fundamentales para que el estudiante en el momento de hacer su autoevaluación conozca previamente los criterios con los cuales él se va a evaluar y posteriormente a calificar. Aparecen aquí otras para la coevaluación, como listas de cotejo, observación mutua, encuestas, estudios de grupo control, etcétera. Y algunas para la heteroevaluación, que incluyen también pues, los exámenes y las pruebas objetivas tradicionales, que insisto, no es que tengan que desaparecer, que sea un pecado hacer exámenes tradicionales, pero no podemos seguirnos quedando en los exámenes tradicionales como única forma para evaluar a nuestros estudiantes. Todo esto lo estoy pasando muy rápido porque, como les decía al comienzo, pues vamos a tener la oportunidad de trabajar presencialmente en el mes de febrero y podremos profundizar en algunas de estas estrategias. Aquí lo importante no es la estrategia o la herramienta, sino el propósito que tengo para seleccionar. ¿Cómo decido? Pues decido cuál herramienta me sirve para determinado caso, pensando en cuál es el propósito de la evaluación, qué es lo que voy a evaluar, si es solo contenido, habilidades o actitudes, qué tipo de información necesito recabar dentro de mi proceso de enseñanza para realizar cuáles ajustes, quién y cómo va a hacer uso de esos resultados de la evaluación. Todo esto me permite definir que en determinado momento del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje me va a ser más útil o más pertinente uno u otro instrumento. Hay 3 instrumentos, digamos que se constituyen como estrategia, pero derivan en instrumento, que me parece muy importante tenerlos en cuenta y sobre los que profundizaré en el curso que voy a trabajar con ustedes en febrero, que son las matrices de desempeño que desembocan en rúbricas de evaluación, que supongo pues que ustedes vienen utilizando hace bastante tiempo. La idea es que podamos compartirlos y que podamos mirar cómo vamos aproximándonos cada vez a hacer matrices de desempeño y rúbricas más precisas y que sean mucho más compatibles con la evaluación por competencias. Las rutinas de pensamiento, que son instrumentos que corresponden a estrategias para visibilizar el pensamiento de nuestros estudiantes, y los portafolios. Son 3 de las técnicas e instrumentos que dentro de los procesos investigativos que hemos realizado en docencia hemos visto que constituyen
herramientas o estrategias que se articulan mucho con el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje y con estas perspectivas de evaluar para lograr comprensión y para lograr aprendizaje. Aquí hay un ejemplo de una matriz de desempeño, pues no me voy a detener en ella porque creo que el tiempo ya se me está agotando. Básicamente las matrices de desempeño pues incluyen unos criterios y unos niveles que van dando cuenta de cómo avanza el estudiante con respecto a estos criterios. Parece algo muy simple, pero realmente formular y desarrollar matrices de desempeño con criterios que sean claros, pertinentes y que den cuenta de los procesos de los estudiantes no es tan fácil. Posteriormente, las matrices generan rúbricas que permiten procesos de auto, co y heteroevaluación. Las rutinas de pensamiento que nos permiten visibilizar el pensamiento, hay muchas de ellas, dentro de ellas el análisis de perspectivas, el trabajo por analogías, razonamientos con evidencias, planteamiento de dudas, formulación de conjeturas, planteamientos de preguntas, todo ello pues en el marco de un ejercicio sistemático y permanente que hacemos con nuestros estudiantes, y los portafolios, pues que todos los conocemos y que son unos, digamos que es un tipo de evaluación utilizado como estrategia de evaluación, porque tiene otros usos, por supuesto. Es un tipo de evaluación sistemática que permite ir recogiendo todo el trabajo del estudiante de manera que se evidencien sus aprendizajes, pero también sus dificultades, de manera que de forma conjunta se puedan tomar decisiones. Todas estas herramientas y estrategias pueden estar también mediadas por tecnologías. Aquí lo importante no es la tecnología. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que facilitan nuestros procesos de evaluación, que los vuelven más dinámicos, más motivantes, pero no podemos centrarnos en aprender la herramienta tecnológica para evaluar, sino más bien en realizar todo este proceso que he intentado compartir con ustedes en esta presentación, y después de eso sí poder definir cuál es la mejor o las mejores estrategias y herramientas de evaluación y ver de ellas cuáles tienen ya algunas herramientas tecnológicas que faciliten los procesos. Por supuesto que las tecnologías facilitan y ayudan muchísimo los procesos en el aula, pero no es la tecnología por sí misma la que transforma la práctica, la que genera innovación, ni la que va a mejorar los procesos de evaluación en este caso. Finalmente, frente a la pregunta de evaluar para qué, aparecen allí muchas opciones de la función de la evaluación: para calificar, por supuesto, necesariamente, para aprender, para reflexionar, para comprender, para cambiar mis prácticas, para transformar, pero sobre todo para crecer, para que tanto mis estudiantes como yo podamos crecer y avanzar en este proceso de aprendizaje mutuo que constituye nuestra labor dentro de la docencia universitaria. Finalizo entonces con 3 invitaciones que tengo para ustedes. La primera, a evaluar esta conferencia al finalizar, evaluarla porque de sus comentarios, apreciaciones y retroalimentación, pues vamos a tomar elementos muy importantes para poder reorganizar o profundizar en las temáticas que puedan ser más pertinentes para ustedes en el curso de febrero. La otra invitación, por supuesto, a asistir al curso en febrero, perdón, y la tercera, para que de manera voluntaria ustedes formen parte de un proyecto de investigación que vamos a realizar. La formación, el proceso de formación que vamos a hacer en el curso de febrero y que inicia hoy con esta conferencia de motivación, no se va a quedar solamente en
en una formación, en una semana de capacitación, sino que queremos que derive en un proyecto de investigación internacional que se articule a una investigación que estamos haciendo en la Universidad de La Sabana, junto con una universidad española, en donde estamos analizando las prácticas evaluativas de los profesores en la universidad, con miras a generar acciones de mejora en un proceso de investigación-acción, poder analizar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas evaluativas para comenzar a transformarlas. Entonces, pues esta última invitación sí es absolutamente voluntaria. Ojalá tuviéramos un buen equipo de profesores investigadores en la universidad que quieran participar en el proyecto de investigación, que como les digo va a ser de más largo aliento que la semana de formación o de compartir aprendizajes que vamos a tener en el mes de febrero. Con esto termino mi intervención para dar paso a las preguntas que se puedan haber formulado ya en el chat o que vayan a formular ustedes de aquí en adelante. Muchísimas gracias.